Como ya vimos en el arquitectónico, tenemos ya considerado dónde vamos a colocar las columnas y sabemos que estas van a estar conectadas por traves. Entonces, ahorita sin importar cómo es que o cuál sea el sistema de los entrepisos, de qué material sea, o que no hayamos definido bien sus características, sabemos que de todas maneras esas cargas van a trasladarse a las traves y van a bajar a las columnas que nosotros estamos planteando, porque esa es la idea del sistema estructural que estamos proponiendo. Entonces, nosotros estamos diciendo todas las cargas del edificio, independientemente de qué magnitud sean, las vamos a bajar o las queremos bajar por estos apoyos aislados. Entonces, cuando estamos haciendo el criterio de cimentación, pues lo que estamos diciendo o lo que queremos mostrar es cómo van a bajar estas cargas al suelo y cuáles son los elementos estructurales que los van a recibir. Entonces, en esta cimentación, pues lo primerísimo que deberíamos de ubicar sería nuestro sistema de columnas, que coinciden obviamente con el proyecto arquitectónico. Ahora, estas columnas no simplemente llegan y se entierran en el suelo, sino que deben de tener una base que haga que las cargas se transmitan pues lo mejor posible, que abarquen una superficie del suelo en el que puedan descargarse esas cargas. También, o sea, consideremos que de por sí, o sea, la geometría básica de una zapata es de alguna manera ser un apoyo extendido que tenga como la mayor superficie de contacto con el suelo para que no la vaya a perforar simplemente, porque la misma fuerza aplicada en un solo punto sería como tratar de enterrar un lápiz, ¿no? Sería muy sencillo. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que sabríamos es de que debería de haber un elemento justo para poder descargar esas fuerzas hacia el suelo. Entonces, es una zapata por cada uno de los apoyos por los que pretendemos bajar las cargas. Ahora es importante también que consideren que las columnas deben de tener una continuidad. O sea, no puedo tener una columna que de repente cambie en otro nivel a otra posición. O sea, estos elementos son continuos desde el inicio hasta el final de la estructura, hacia los niveles superiores. En efecto, a lo mejor ahorita no saben bien de qué dimensión van a ser cada una de las zapatas, pero saben que debe de existir una. No basta con que tengamos los apoyos aislados con cada una de las zapatas para bajar las cargas, porque en un movimiento, digo, se considera para el estudio que viene en una o dos direcciones. Sin embargo, la verdad es que nada nos asegura que venga exactamente en el eje X o en el eje Y, o sea, puede ser algo totalmente lateral y no sabemos realmente cómo vaya a ser este movimiento. Entonces, si tenemos un sistema con apoyos totalmente separados y desligados entre sí, es posible que cuando venga una fuerza, pues todos se muevan, eh, pues cada uno por su cuenta. Entonces, lo que se hace es unir cada uno de estos pies o cada una de estas zapatas para que ante los movimientos pues mantengan una uniformidad y no se abran o se cierren más en un lado o en otro o se desplacen. La manera de unir todo esto es a través de unas traves de liga. Seguramente habrán escuchado o habrán visto que hay traves de liga y hay contratraves. Sí es distinto porque en este caso la trave de liga realmente nos está funcionando para lo que les comentaba, ¿no? Ligar los elementos estructurales, no tanto para recibir y soportar una carga y rigidizar a lo mejor una losa de cimentación, ¿no? Entonces ahí sí las contratraves lo que hacen es rigidizar, ayudar a que toda una superficie trabaje uniformemente. En este caso solamente es para que los elementos se muevan en conjunto y no se separen
o se cierren. Una trave de liga no estaría soportando alguna carga, ¿no? Porque nosotros estamos diseñándolo para que se baje a través de las zapatas. Realmente hasta aquí pues es sencillo el planteamiento, ¿no? También sabemos que tenemos que ligar todo. No ligamos este cuerpo con este otro porque al final sí son dos cuerpos distintos y estructuralmente pues van a trabajar diferente. Entonces ya en este punto lo que generalmente se acostumbra es de que aunque a lo mejor esta trave de liga tenga la misma sección que la trave de liga en el otro sentido, se acostumbra que se llamen diferente, ¿no? Que las del eje X se llamen de un modo y que las que están en el eje Y tengan otra nomenclatura, aunque a veces tengan la misma sección. También puede variar la sección, ¿no? Dependiendo. Ya establecimos que como criterio general las tenemos que ligar. Sin embargo, estas traves de liga que van a ser de concreto, porque como van a estar enterradas en el suelo, si ponemos algún elemento de acero, pues este se va a corroer. O sea, incluso las zapatas que estamos pensando, pues como sabemos van a ser de concreto armado, aunque la estructura superior toda sea de acero. Entonces necesitamos un elemento, un nodo, que nos permita tanto recibir la columna, conectarse con la zapata que está en la parte de abajo y que pueda recibir estos elementos de trave de liga en cada uno de estos nodos. Y ese elemento se llama dado. Son unos dados de concreto que son unos elementos que van a estar para poder hacer toda esta conexión, ¿no? Entre la columna, las traves de ligue y las zapatas. Entonces realmente ya avanzamos bastante en el criterio de cómo vamos a estructurar. Ahora lo que falta decir es cómo se llaman cada uno de los elementos y les comentaré de también una decisión estructural que se tomó, ¿no? Recuerdan que igual habíamos dicho que podíamos rigidizar la estructura, porque sobre todo en elementos largos, a la hora de que llega un movimiento, este también podría generar como un movimiento ondulatorio. A lo mejor en este proyecto como tal no tenemos cargas que sean o más bien elementos que cambien la excentricidad del proyecto, más que en este cuerpo, ¿no? Los vacíos. Como bien les comentaba, esta parte está algo vulnerable, que son uno 2 3 son 4 de los tableros, que básicamente no tienen la rigidez del entrepiso. Entonces, a la hora de un movimiento, esta zona es la que se puede deformar más. Entonces, algo que se planteó fue unos elementos que rigidizaran ciertas zonas, ¿no? Entonces, si se fijan, están unos elementos de concreto que van a estar justamente rigidizando ciertas partes del edificio y en el caso del volumen pequeño, en las 4 esquinas. Estos elementos van a ser unos muros de concreto que van a ir desde el inicio hasta el final de la estructura. También están modulados y de algún modo también se integraron a la propuesta estética de la fachada. Entonces, si se fijan, también tiene un dado. El dado no siempre tiene que ser cuadrado. Hay dados trapezoidales o hay veces que se tienen que conectar otras traves de ligue de manera diagonal. Entonces, el dado puede tener diversas formas. La idea es que pueda recibir las traves de liga que se requieran y soportar tanto las columnas y poder transmitir bien las cargas hacia la zapata. Después lo que tenemos que hacer es aplicar una nomenclatura y poder decir qué es cada uno de los elementos que estamos colocando en la propuesta. Hay varias maneras de hacerlo. Esta es una manera muy resumida de lograrlo, sobre todo considerando que prácticamente todos los elementos o cada nodo va a tener como los mismos componentes o parecidos, ¿no? Por ejemplo, nos dice, este nodo digamos que es la zapata 1 con el dado 1, con la placa base para poder recibir la columna del tipo 1 y que va a tener la columna 1. Entonces, aquí hay 4 elementos que lo estamos escribiendo en una misma notación.
Y cuando vemos, por ejemplo, este otro, pues vemos que la zapata es diferente, ¿no? Entonces es la zapata 1A o la zapata 2. Va a ser el dado tipo 2, o en este caso el 1A, y la columna se considera que es de otro tipo, que es la... bueno, más bien aquí tiene otra nomenclatura, ¿no? Que es la KC, no K, sino KC1, ¿no? Y si vemos otro, vemos que esta zapata es diferente, que esta va a ser la zapata 2, con otro dado 2, con otra placa base 2 y con otra sección de columna, a lo mejor K2, ¿no? A lo mejor en este caso las columnas en estos ejes intermedios, si vemos, son las K2 y en los perimetrales es la K1. Esto ya va más en función de ya la definición de las secciones finales. Sin embargo, como aproximación, a lo mejor de inicio, pues la mayoría va a tener un solo tipo, y ya hasta que hagamos un poco más detallado el análisis de cargas, ya vamos a poder dimensionar cada uno de los elementos. Ahorita, a manera de criterio, pues sabemos que debe haber un apoyo, una columna, un dado y unas traves de liga que los conecten, así como algunos elementos de rigidización de sus edificios. Como punto final podría ser que decidieran acotar algunos de los elementos, si es que los llegaron a predimensionar, para ir visualizando las dimensiones generales. Y colocar a lo mejor alguna aproximación geométrica de estos componentes, ¿no? Por ejemplo, o sea, al final sabemos que van a ser unas zapatas de concreto aislado. Sabemos cómo son las zapatas. A lo mejor ahorita todavía no sabemos, obviamente, qué peralte me va a pedir de la zapata en el fondo, ¿no? A lo mejor todavía no sabemos qué varillas o qué armado exactamente van a tener, pero sí podemos ir haciendo esta geometría y ir considerando que, pues que va a ser eso, ¿no? Un apoyo de concreto aislado. Si a lo mejor tenemos una colindancia aquí y no podemos tener unas zapatas de esta manera, a lo mejor estas de aquí pues se van a tener que convertir en zapatas de colindancia, ¿no? Y entonces a lo mejor el perímetro tendría que estar con las zapatas hacia adentro, pero las intermedias no tendrían problema en colocarse de esta manera, y entonces tendría dos tipologías de zapata, de colindancia e intermedias. Puedo ir colocando la geometría básica de los dados, que es un elemento de concreto que en efecto a lo mejor todavía no sé exactamente el armado, pero forzosamente debe de llevar el armado mínimo, un armado mínimo. Igual, los elementos o refuerzos de concreto también forzosamente van a llevar un armado mínimo en todo el perímetro. Lo que vamos a determinar después es qué cantidad de acero y qué tipo de varillas serían, pero eso ya sería haciendo los cálculos, conociendo pues las fuerzas que van a resistir, bueno, que van a tener que resistir esos elementos. Sabemos que como elemento de acero para conectarse con los dados va a necesitar una placa que haga la conexión con el dado, o sea, con estas anclas que se van a ahogar en el concreto, y después esta superficie de acero en donde se va a poder soldar la columna de acero. Entonces ya sabemos que va a existir este elemento. Y las columnas que en este caso se consideraban, bueno, en este caso están planteadas de placa de acero, pero podría ser una sección tipo HSS. Entonces, entre más nos podamos ir aproximando, o sea, sería un primer gran inicio, y después, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a irlo definiendo más.